Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Petrella y soy coordinadora y docente de la Escuela Itinerante. Escuela que me ha convocado en la fecha para grabar esta clase destinada a ustedes, a este segundo año. Una clase sobre investigación psicosocial. Ese sería el título grande, el título prominente, digamos. Pero como subtítulo, como algo subyacente en realidad, el tema tiene que ver con el trabajo monográfico que ustedes deberán realizar en breve. Y para lo cual necesitan saber de qué se trata. Entonces podríamos pensar que esta clase tiene que ver con la investigación psicosocial desde ya, con un trabajo monográfico y con una preguntita clave: ¿qué es una monografía? Todo esto lo ponemos en el título. Bueno, en la carrera que ustedes están cursando, para obtener el título de psicóloga social o psicólogos sociales, se requiere la presentación de un trabajo que les posibilite generar ideas potenciales para realizar una investigación. Y por otra parte, y creo que ahí está el núcleo fundamental de la cuestión, para que puedan aprender a descubrir y utilizar las fuentes que pueden inspirar esta investigación a la cual me refiero, que está considerada una investigación científica. Muchas veces se piensa por desconocimiento, por temores, porque nunca se realizó, que la investigación científica es algo que poca relación tiene con nuestra vida cotidiana, con el día a día, digamos. Existe la creencia generalizada que este tipo de investigaciones es muy complicado, muy difícil de aplicar, que requiere de aptitudes especiales y que por lo tanto pareciera ser que nos resulta muy ajeno. Nada de lo mencionado tiene que ver con la realidad, con la verdad. En primer lugar, sí, tiene que ver con la realidad, ya que los temas que ustedes abordarán cuando la realicen tendrán que ver con todo aquello que forma parte de lo cotidiano de nuestras vidas, con posibilidades de abordaje psicosocial. Se trata, en consecuencia, de una investigación que es social y es científica. ¿Se comprende? Bueno, debo advertirles que para dar esta clase voy a recurrir en varias ocasiones a la ficha que la escuela les proveerá en su momento para que ustedes puedan estudiarlo más en forma pormenorizada. Voy a recurrir a ella porque tiene diversos pasos, ¿sí? No quisiera saltearme ninguno y no quisiera agregarle algunos que en la ficha que no esté. Así que les aviso que algo diré porque trabajé mucho con esto, pero algo también voy a leerles. De hecho, los seres humanos, sin darnos cuenta, la mayoría de las veces hacemos muchísimas investigaciones. Cuando nos interesa una persona, tratamos de investigar quién es, dónde vive, qué número de teléfono tiene, algún dato investigamos si es que queremos, si es que deseamos tener un vínculo con esa persona. Si en cambio nos interesa un personaje histórico, por ejemplo, recurrimos a su biografía, ¿sí? En principio, tratando de saber también cómo vivió, cuándo murió, qué es lo que hizo, su formación, todo eso. ¿Qué estamos haciendo cuando buscamos todo eso? Estamos investigando. Cuando buscamos empleo, ¿sí?
cualquiera que esté fuera, si tenemos la posibilidad, lo primero que hacemos es investigar aquel lugar que supuestamente está en condiciones de darnos trabajo. Entonces averiguamos dirección, averiguamos trayectoria, averiguamos a los personajes o personas que que podrían ser dueños, ejecutivos, jefes, en fin, lo que fuera. Dirección, ni hablar, si nos queda cerca de casa, lejos de casa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos investigando. ¿No nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta, porque es algo inherente al sujeto, la investigación. Siempre pongo como ejemplo lo de los niños, ¿no? Les regalamos un juguete que a lo mejor nos costó una pequeña fortuna, y el chiquito lo primero que hace es tratar de romperlo, de abrirlo. ¿Por qué? Porque quiere investigar lo que tiene adentro. ¿Es curiosidad? Sí, es curiosidad. Está en pleno desarrollo evolutivo. Podemos decir lo que queramos, pero en realidad es una incipiente manera, ¿no?, de comenzar a investigar. ¿Qué tendrá esto adentro? Lo quiere saber. Los sujetos somos curiosos, queremos saber, y entonces investigamos. Sépanlo, es muy interesante y va a ser muy facilitador. Les va a bajar las ansiedades también. La investigación científica a la cual me refiero en esta instancia, en esta clase, es esencialmente como cualquier otra investigación, solo que es más rigurosa y cuidadosamente planificada, realizada, digamos. Podemos definirla como sistemática, controlada, empírica y crítica. ¿Qué significan, ¿no es cierto?, estas palabras, sistemática y controlada? Vamos a ir desarrollándolas. Significa que existe una disciplina constante para hacer investigaciones científicas y que no se dejan hechos librados al azar ni a la casualidad. Empírica significa que debe basarse en hechos comprobables de la realidad. Crítica quiere decir que se juzga permanentemente, de manera objetiva, todo lo objetivo que podemos llegar a ser los sujetos, ¿no? Dejando de lado, sí, en este caso, y podemos y debemos hacerlo, preferencias personales y juicios de valor. O sea que esas palabras que nos resultaron tan difíciles, en realidad la comprensión es muy fácil. Entonces, llevar a cabo una investigación científica, que es lo que ustedes van a hacer, es de alguna manera, y para resumirlo, investigar en forma cuidadosa y precavida, o sea, tomando los recaudos del caso, y puede cumplir dos fenómenos o propósitos, digamos, fundamentales. Propósito A: producir conocimiento y teoría. Porque quien realice este tipo de investigación seguramente va a adquirir conocimiento y va a adquirir teoría. Y el punto B sería resolver problemas prácticos. Y a esto le denominamos una investigación aplicada. En esta circunstancia que ustedes van a realizar una monografía, no van a resolver problemas prácticos, ¿sí? Eso lo harán seguramente cuando se reciban, cuando obtengan su título y comiencen, si lo desean, seguramente sí, a trabajar en la comunidad. Entonces la intención es resolver algo. Ahí entonces aplicarán todo esto que hoy llega a su conocimiento, llega a sus manos y que en breve comenzarán a aplicar con la investigación que tendrán que realizar. ¿Se comprende? Entonces, por ahora, lo de investigación aplicada es puro aprendizaje.
no será aplicada, valga la redundancia, pero sí van a obtener muchísimo conocimiento y teoría con la realización de este trabajo. La investigación es una herramienta para conocer aquello que nos rodea. Gracias a estos dos tipos de investigación que les mencioné, la sociedad ha evolucionado. ¿Estamos? Bueno, el próximo año ustedes van a llevar a cabo una investigación social basado específicamente en metodología de la investigación. En tanto que para este año el programa académico de la escuela tiene previsto para los alumnos de segundo año una aproximación a dicha investigación. Lo que van a hacer ahora es una aproximación, lo cual no le resta ningún valor, ningún mérito, para nada. Mediante la confección, como dije ya en un principio y que creo que vengo reiterando, de una monografía. Estimamos que la introducción a este tipo de trabajo, como así también las herramientas que ustedes van a adquirir en el transcurso de la realización, les resultará de mucha utilidad para el abordaje del trabajo que también nos está aguardando en el tercer año de la carrera. Pero por ahora nos vamos a instalar en este segundo año. Entonces, la pregunta clave, la pregunta que yo me hago, les transmito, les traslado es: ¿qué es una monografía? Entonces vamos a desarrollar algunos pasos que le permitan a ustedes saber qué es una monografía y por supuesto después poder realizarla. Más allá de esta clase que les llega online por razones de feriado, todo eso, ustedes van a tener el material en sus manos y eso será también facilitador. Más allá del acompañamiento que tengan por parte de sus coordinadores. ¿Qué es una monografía entonces? Ezequiel Anderegg y Pablo Valle, dos estudiosos del tema, la definen de esta manera. Y ahora sí, con el permiso que les pedí, voy a recurrir a algo de la lectura de la ficha que tengo acá en mi escritorio. Digamos ante todo que una monografía, en sentido amplio del término, es una descripción, narración y exposición explicativa sobre determinada, esto subrayenlo, determinada parte de una ciencia, una disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando el tema de manera circunscripta. Se planteará de manera descriptiva cuando trata de personas, objetivos, situaciones. Será narrativa cuando se expone de modo sucesivo diversos hechos, acontecimientos o circunstancias, y será explicativa, expositiva, cuando los hechos, acontecimientos o situaciones son explicados. Ahora vamos a desarrollar todo esto. Conviene llamar la atención, esto es muy importante, sobre distintos tipos de tramas, ¿no?, que destacan los autores como propias de un trabajo monográfico. Ya lo dije recién: descriptiva, narrativa, explicativa, expositiva. Ya que otros autores que han escrito, nosotros tomamos estos autores para armar el material que les vamos a transmitir a ustedes, pero otros autores han agregado un nuevo componente. En este caso voy a hablarles de la argumentación, ¿sí? Así, por ejemplo, hay un investigador muy reconocido y muy interesante, Guillermo Obiols, que va a destacar
en las monografías la presencia del elemento argumentativo por parte de quien la realiza. Como un parámetro, va a decir él, que nos va a permitir distinguir una monografía de un simple informe. Esa es otra opción, ¿sí? No sería tanto lo que vamos a tomar nosotros. Un primer nivel de exposición es el informe en el que se sintetiza o resume un determinado tema. ¿Estamos? Entonces, este escrito, que es el que ustedes van a realizar, puede ser más o menos exhaustivo, elaborado, consultando solo unas pocas fuentes bibliográficas, o por el contrario, varias de estas, pero se caracteriza básicamente por presentar el tema sin que el estudiante defienda una posición propia respecto del mismo. Sí, lo que la escuela le va a pedir a ustedes que realizan el trabajo, una conclusión, un cierre sobre todo aquello que hayan investigado. A partir de esto, que les digo entonces, es posible extraer ciertas notas definitorias que permiten caracterizar un trabajo monográfico. Una monografía es un tratado, diríamos, sobre un tema específico. Monografía viene de mono, que significa único, y grapos, que viene de escrito. Entonces, la monografía es un escrito sobre un tema único, ¿sí? Es un texto informativo, explicativo y crítico. ¿Se acuerdan que lo dije al principio cuando utilicé el formato de investigación científica? Dije que era crítica, donde se organizan datos sobre un tema, un solo tema, previamente seleccionado. Espero haber sido claro con esto. Bueno, hay que tener claro que una monografía no es una tesina, ni una tesis, ni una ponencia, ni un artículo científico en el sentido amplio. Una monografía es una descripción, narración o exposición explicativa sobre determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando el tema, como lo dije ya anteriormente, de forma circunscripta. Eso que a lo mejor no les resulta claro escuchando esta primera clase, van a seguir trabajándolo en el grupo operativo, con las coordinadoras que tengan, con las coordinadoras, y entre ustedes, por supuesto, con el equipo, y sobre todo estudiando el material que se les va a hacer llegar, porque la elección del tema es fundamental para la realización de un buen trabajo, y no solo para la realización de un buen trabajo analizándolo desde lo técnico, para que ustedes, ¿cómo diré?, la pasen bien haciendo este trabajo. ¿Se comprende? Entonces el tema se tienen que enamorar, como digo yo. El tema este me tiene que enamorar para que yo lo encare, para que yo lo investigue. Y cuando se trabaja en equipo hay determinadas dificultades, unos se enamoran más, unos se enamoran menos, pero lo cierto es que hay que arribar a un acuerdo, si es que van a trabajar en equipo. Eso yo no lo sé, no lo defino, pero por lo general se suele hacer en equipo. Eso tienen que acordarlo entre ustedes. Bueno, entonces vamos a encarar un poquito esta cuestión, este punto. En cómo se hace una tesis, ese es el título, Humberto Eco formula 4 reglas relativas a la elección del tema que son válidas
y aplicables para el trabajo monográfico que le estamos proponiendo. Aconseja a quienes estén preparando este trabajo atenerse a determinados criterios. Uno de estos criterios es que el tema corresponda a los intereses de la carrera que se cursa. Esto es fundamental. Esto lo ponen en negrita, subrayado, entrecomillado, como quieran. Pero no se pueden ir a un tema que no tengan que ver con la carrera que están cursando. Entonces, en este caso, ustedes futuros psicólogos sociales, se propiciará que los trabajos encare un abordaje de los aspectos vinculares, por ser estos centrales en la concepción e incumbencia del rol profesional. El vínculo. ¿El vínculo entre quiénes? El vínculo entre los sujetos. Otra cuestión que nos propone ECO es que las fuentes a las que se recurra, a las que recurran ustedes cuando estén realizando el trabajo, sean fuentes asequibles, que estén al alcance físico. Esto también es muy importante, del que las vaya a utilizar. A veces esto tiene que ver mucho con la logística también, ¿no? Encaramos un trabajo sin pensar en las herramientas que contamos para poder realizarlo. Entonces, antes de emprender la investigación, cuando están en los primeros pasos, en los inicios de la misma, ustedes tendrían que plantearse, que saber, bueno, a ver, tengo los canales de información para saber lo que quiero a mi alcance. ¿Puedo acceder a los mismos? Porque si tengo que viajar a Ushuaia para investigar algo sobre el tema que elegí, y cae de maduro que esta monografía no la vamos a poder hacer. Por eso acá hablamos de asequible, de que esté asequible la información. Otra cuestión a tener en cuenta es que el cuadro metodológico de la investigación esté también al alcance de la experiencia de quien tenga que utilizarlas. En este caso, ustedes, los alumnos. En general, los autores, aquellos autores que hemos consultado para hacer este trabajo que después les vamos a trasladar, señalan que el gusto y los intereses del autor, en este caso ustedes, los autores, son fundamentales a la hora de elegir un tema. Miren qué importancia le da a esto que les dije yo recién del enamoramiento, ¿no? Además, es importante hacer una evaluación realista de las posibilidades de llevar a cabo el trabajo propuesto, que contemple los límites del tema. De esto van a hablar muchísimo una vez que se lance la consigna al campo, ¿no? Cuando digo campo estoy hablando del campo grupal, diría Lego, en el campo. La bibliografía existente y disponible, si es que hay suficiente, el tiempo real con que se cuenta para hacer el trabajo y la disponibilidad para la tarea. Esto pareciera ser que no tiene que ver con una metodología de la investigación científica, pero si ustedes supieran cuánto tiene que ver saber el tiempo que dispongo, conocer mis límites, conocer si tengo acceso a la información, forma parte de la metodología. Entonces, vamos a tratar un punto específico que es la delimitación del tema. Me gustaría por lo menos en esta clase llegar a 3 o 4 puntos importantes, diríamos seminales, para que ustedes puedan ir viendo y ya se vayan asegurando y reafirmando en el proyecto. Una vez elegido el tema,
este tema tiene que ser delimitado y acotado a partir de un bosquejo inicial. Y acá volvemos a Umberto Eco. Una de las primeras cosas, nos dice Eco, que se deben hacer para empezar a trabajar en una monografía, miren qué simple, qué sencillo, qué interesante. No sé qué estarán pensando ustedes cuando llegan a esta parte del video, ¿no? Pero él dice que una de las primeras cosas es escribir el título, la introducción y el índice final. Es como impensado, ¿no? En otras palabras, escribir cuanto antes el índice nos va a permitir tener como una hoja de ruta de lo que va a ser el trabajo definitivo. Por supuesto que este índice de alguna manera puede ir siendo modificado a través de cosas que le agreguemos al trabajo, pero nos permite como un vector. Ahí está, un índice es algo vectorizante, ¿no? Así, nos va como dirigiendo. Escribir cuanto antes el índice como hipótesis de trabajo sirve para definir también muy rápidamente el ámbito de la monografía. Proponemos un plan de trabajo, eso lo tienen que hacer, proponerse un plan de trabajo. Este plan, como les dije recién, asumirá el formato de un índice que podrá ser provisorio, teniendo en cuenta que el trabajo monográfico, el texto, el lineamiento formal, al cual también le daremos suma importancia, comprende el título, el índice y la introducción, esto subrayado y en negrita, y Umberto Eco nos va a decir algo precioso. Un buen título ya es un proyecto. Cuando yo tengo ahí escrito en esa hoja en blanco que me aterroriza el título, bueno, como que las ansiedades básicas, ¿no?, se van diluyendo. También Valle, que ya lo mencioné, y Ezequiel Anderegg aconsejan comenzar, por supuesto, con una titulación provisoria del trabajo. No nos pongamos también con la rigidez de que este título no puedo ni debo cambiarlo en todo el transcurso de la investigación. De ninguna manera eso es así. En esta fase de elaboración de la monografía, cuando prácticamente el equipo recién está comenzando, no hay todavía un contenido, sino un esquema provisorio, un posible contenido. Entonces ese título, por supuesto, es pasible de una modificación, pero que es una guía no tengan ningún lugar a dudas. También acá, el título, al igual que el índice, operará como un hilo conductor. El tema, la estructura del índice y los contenidos son tres cuestiones que se condicionan mutuamente en su formulación, ¿sí? Los citados autores, Anderegg y Valle, que les dije recién, aconsejan investigar siguiendo los lineamientos de lo que la investigación social algunos denominan, tiene un nombre difícil, pero después ustedes lo trabajarán, descomposición dimensional del problema, formulando determinadas preguntas básicas. Cuando yo se las transmita se van a dar cuenta de lo que es una descomposición dimensional del problema. Entonces, primero, la gran pregunta que tiene que existir: ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me guía a elegir este tema y hacer esta investigación y a hipotetizar sobre esto? Tiene que haber un problema, a mi criterio, al criterio de ustedes, al criterio del estudiantado, dicen, ¿no?
Acá, en cuál es el problema, comprende la identificación, planteo y delimitación del problema en un enunciado claro y preciso. O sea, que ustedes el problema que creen haber detectado lo tienen que enunciar de forma clara y precisa. Y cuando digo creen, es porque todavía no saben si en realidad es un problema. Tienen que investigar, tienen que hacer una hipótesis, eso será tema de una segunda clase, ¿sí? Entonces, pero en principio en su cabeza, en esta cosa de que venimos investigando siempre los sujetos, como les dije al inicio de la clase, ya pensamos que en algún lugar, en algún contexto o en algo hay un problema. Segundo, ¿cuáles son los datos de este problema? Para que pueda investigarlo tengo que tener datos. ¿Cuáles son los aspectos o elementos principales y específicos del mismo? Entonces el problema, acuérdense, no puede faltar el problema en una monografía. Podría decir, esto lo digo yo, que sin problema no hay monografía y sin monografía no hay problema. Y problemas van a tener unos cuantos, pero los van a solucionar todos. Aquí es necesario también establecer con esta pregunta cuáles son los datos del problema, distintas variables o dimensiones del mismo. Una pregunta que nos hacemos es, ¿qué se ha dicho hasta ahora sobre este problema? Bien, tenemos un problema, el equipo tiene un problema, lo quiere investigar, ¿sí? Porque eso decidieron que va a ser el tema de su monografía. Pero lo que tienen que saber es qué se dijo hasta ahora, qué dijo el mundo, qué dijeron los investigadores, qué dijeron los científicos, qué dijeron los psicólogos sociales, otros psicólogos sociales, qué dijeron los psicoanalistas, los sociólogos, los antropólogos, no sé, de donde ustedes quieran, sobre este problema elegido por ustedes. Acá es un momento clave de la monografía, porque ustedes, y acá incluye la presentación en la monografía del relevamiento, subrayado y en negrita, bibliográfico que ustedes tendrán que realizar. ¿Qué fuentes fueron consultadas? Como pregunta, ¿no? Hay que buscarlas. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? Otra cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cuáles son las relaciones conexas al mismo? Otra cuestión les propongo. ¿El problema está suficientemente definido? Hay que saberlo. Porque ustedes tienen que saber que tienen que dar una clara definición del problema. No se pueden ir por las ramas. Tienen que definir los términos, ¿sí?, con que van a explicitar la problemática a investigar. Y después, un poco por último, diría, mal expresado de mi parte, un poco por último, ¿qué fin u objetivo se pretende alcanzar con la investigación? Esto es lo que determina el para qué de la investigación que decidieron realizar. El para qué. Ya les dije que el año que viene van a meterse en el campo. Este año van a investigar, pero el para qué lo tienen que saber. Bueno, creo que tengo un tiempito más. Aquí es aconsejable desde todo punto de vista, esto lo dicen los autores también, trabajar con borradores. Pero esto forma parte de metodología, No es un consejo de maestro-alumno, de amigo, no. Esto es metodología de la investigación, ¿sí?
de todo punto de vista, el trabajo con borradores. No es conveniente tratar de redactar en forma definitiva desde el comienzo la versión que ustedes tienen en la cabeza, la versión que discutieron, la versión que analizaron y aquello que un poquito investigaron, ya que durante el desarrollo del trabajo van a surgir seguramente revisiones y correcciones múltiples, y esto no los tiene que frustrar. Esto forma parte del paso a paso, y el paso a paso para nosotros, no se olviden, es proceso. Estamos en ese sentido, volviendo a Anderegg, aconseja utilizar un método muy interesante de aproximaciones sucesivas al problema. No ir de lleno, sino que ir aproximándome de forma sucesiva, avanzando paso a paso. Ya le dije que era un proceso, no lo voy a repetir, y abordando la cuestión con diferentes niveles de profundidad. Bueno, hoy a la tarde hacemos hasta acá, porque vimos esto, pero es posible que mañana como estoy posicionado en otro lugar, ya no arranco del principio, arranco desde acá, desde este lugar en que me posicioné hoy, para dar el otro salto. Bueno, obviamente que esta es una investigación cualitativa, por lo tanto, gente cualitativa también tiene que ser la investigación. Esto es dialéctico, ni más ni menos. Lo que importa es que desde un primer momento ustedes puedan formularse, puedan armar una estructura lógica. Eso sería la base principal, siguiendo la guía de las propuestas que yo les fui dando hasta el momento y las que por supuesto leerán. A ver, ustedes como estudiantes van a tener que ir realizando, y también forma parte de la investigación científica, presentaciones parciales del trabajo que están realizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pedido de la coordinadora al coordinador, ustedes irán en el transcurso del tiempo ir realizando presentaciones parciales al mismo. Bueno, la coordinadora, el coordinador les dirán, bueno, gente que hicieron hasta acá, por favor me lo pueden ir enviando y lo van a ir viendo juntos. En este sentido, para estar sumamente acompañados. Pero quiero que sepan que forma parte del trabajo, forma parte de la evaluación que se hará también sobre el trabajo, que a requerimiento del equipo de coordinación deberán hacer entregas o presentaciones denominadas parciales, para ir viendo cómo vamos sería. Y está muy bueno, les va a ser de muchísima utilidad. De este modo también el acompañamiento, ¿no?, que se brinde en ese sentido también formará parte, lo repito, del proceso de investigación. Tómenlo de esa manera porque así es. Bueno, voy a ir cerrando, voy a hablar un poquito de la estructura de la monografía, ¿sí? Hasta ahora hablé de la investigación, ¿no es cierto?, de diversas cuestiones a tener en cuenta. Ahora voy a hablar un poco de la estructura de la monografía y con esto me parece que voy a ir cerrando. Primero, título que ya dije que debe ser formulado de manera clara y precisa, conteniendo el grado necesario de información para que el lector, en este caso a quien está destinado el trabajo, que sería la presentación institucional, pueda formarse una idea cabal del contenido, ¿sí?, leyendo el título. No digo saber todo lo que contiene, pero saber sobre qué trabajaron, eso ya lo tiene que decir el título. Por eso en el título tienen que eliminarse, o mejor dicho, obviarse cuestiones ambiguas. Hay que ser concreto, a las cosas por su nombre, diría, ¿no? Para poder saber. Si es necesario, puede utilizarse un subtítulo, ¿no es cierto?, que delimite la cuestión a tratar.
Por ejemplo, el título es Bullying en las escuelas, por ejemplo, y como subtítulo, escuelas de la provincia de Buenos Aires o de tal lado, qué sé yo, o la edad de los niños, jóvenes, púberes que ustedes investigaron, porque hay que hacer un recorte. Eso ya lo venimos viendo desde que empecé a hablar, ¿no es cierto? Hay que delimitar el tema. No se puede investigar el bullying en el mundo, no se puede investigar el bullying en el país, no se puede, hay que recortar. Entonces eso lo van a ir viendo después. Pero en el título ya nos tiene que decir, sin levantar la carátula, más o menos nos tiene que orientar a ver en qué se metió este equipo, qué trabajó. Bueno, acá está el título. Después viene la introducción, ¿sí? Debe servir al lector como una especie de hoja de ruta, no confundir la introducción con el título, para guiarlo adecuadamente, supongan que yo soy la lectora, en la comprensión del trabajo. Es necesario que la introducción aclare los determinados puntos, y esto se lo voy a leer. ¿Cuál es el problema a tratar en la monografía? Esto debe estar en la introducción. Segundo, ¿qué hipótesis se ha formulado sobre el tema en cuestión? Hipótesis lo verán en la próxima clase. ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Qué objetivo ha perseguido este equipo al encarar, ¿sí?, al abordar este trabajo? ¿Qué instrumentos metodológicos o qué perspectiva teórica va a utilizarse? No la que utilizaron, porque esto es la introducción, es previo a la investigación. Ustedes ya cuando hacen la introducción tienen que saber en sus cabezas, en el armado, en el esquema ya tiene que estar qué material, después va a aparecer más, mientras investigan va a aparecer de todo, consideran que les va a brindar la información que ustedes necesitan. ¿Está claro? Después de la introducción viene el desarrollo, ¿sí? El desarrollo debe contener los resultados de la investigación. ¿Estamos? Aquí es donde se despliegan entonces todas las argumentaciones tendientes a comprobar la hipótesis, el desarrollo de datos, las explicaciones relativas al problema a tratar, las demostraciones necesarias para llevar adelante la línea lógica de la argumentación. El análisis también, ya sea de los hechos, de los textos, las interpretaciones y todo lo que hayan obtenido. Nuevamente tengo que recurrir a Van der Egg y Valle, quienes nos señalan 4 exigencias que debe cumplir el discurso científico. Primero, la unidad. Evitar digresiones. Que todo esté relacionado con el tema elegido. Segundo, un orden. Creo que ya se dieron cuenta ustedes, pero bueno, esto está en el material. Desarrollar las ideas, ¿sí?, al equipo, de modo tal que los razonamientos que vayan surgiendo puedan derivarse lógicamente unos de otros. Después, Van der Egg y Valle nos van a hablar de una progresión. Avanzar, y esto ya lo dije, por aproximaciones sucesivas, desarrollando el conjunto del discurso de manera ordenada, porque sucesivo también tiene que tener un orden, no es cuestión de tirar. Después ellos nos van a hablar de transición. No redactar una simple sumatoria de ideas, no se trata de se me ocurre tal cosa y la redacto. Deben apreciarse con claridad las diferentes partes del trabajo, así como las relaciones entre esas partes y el conjunto de la investigación. Y después las conclusiones.
Según Obiols, a quien ya lo mencioné, pueden googlearlo y tienen cosas escritas sobre mitología muy interesantes, la conclusión oficia como síntesis final. Digamos que con la conclusión el equipo terminó el trabajo, pero no. Le voy a decir por qué no. Como síntesis final les dije, por supuesto, la tarea realizada. Se deberá consignar en esta conclusión como un resumen, ¿no? Sistemático sería, ¿no? Sistematizado de la tarea desarrollada y de los enunciados que, según el equipo, aparentemente pretenden haber probado, ¿no? Conviene en la conclusión incluir una referencia a la introducción. Esto nos va a dar una idea de cómo empezamos, cómo seguimos con el desarrollo y cómo llegamos a este punto, cómo hemos arribado a esta conclusión. Es una parte lindísima de realizar la monografía. Quería decirles algo. Bien, sí, esto de la conclusión. Le solemos pedir a los alumnos, pero eso queda a criterio del coordinador, una articulación temática, ¿sí? Con los temas, por supuesto, valga la redundancia, de los temas que ustedes han visto hasta el presente, ¿no? Desde nuestro ECRO. A ver, bueno, cómo podemos articular todo lo investigado, todo lo visto, todo lo que arribamos con nuestra teoría, la teoría desde la psicología social, ¿no? Desde nuestro ECRO. Eso será posible o quizás no se lo pidan, pero pueden pedírselo y por supuesto hay que hacerlo. Bueno, de la recolección de datos no voy a hablar demasiado, lo tienen en el material que van a recibir, pero voy a hacer una pequeña referencia a las citas. Cada vez que se cita algo en el trabajo, porque acá ustedes están habilitados a consultar en internet distintos sitios, distintos links, distintos espacios, distintas cosas, tienen que ser aclarado. En la bibliografía, que no se hace de cualquier manera la bibliografía, se hace de una manera específica que en el material que se llevan está. Yo por razones de tiempo no lo puedo expresar ahora, pero la bibliografía no se cita de cualquier manera, hay una forma especial. Pero esto sí quiero ya finalizar la clase diciéndoles que toda cita debe citarse, debe citar su procedencia, debe citar el autor, debe citar si es un libro, qué libro es, qué artículo del libro, desde qué página a qué página fue consultada, porque si no se corre el riesgo de incurrir en plagio. Sépanlo. Y lo digo por experiencia también. Coordino hace muchos años y he corregido muchísimas monografías. Otras estarán en breve también en curso. A veces gusta un tema, nos metemos en internet y resulta que alguien ya trabajó sobre ese tema. Y subió toda una monografía sobre el mismo tema que nosotros elegimos. ¡Ah, caramba! Me la dejaron servida, la imprimo, le cambio 3 o 4 palabras. Bueno, plagio. Absolutamente. Eso será considerado falta de ética. ¿Podemos decirlo? Sí, falta de ética. Si consultamos algo de lo expuesto en esa monografía, diremos lo que consultamos, quién es el autor o autora de esa monografía, dónde la ubicamos virtualmente, ¿no es cierto? O si consultamos libros u otros tratados, damos nombre y apellido, pero después lo conceptual lo tienen que hacer con palabras propias. No pueden copiar textualmente lo que otra persona
dijo sobre el tema que ustedes eligieron. Es bravo tener que decirlo, pero sepan que ha pasado. Entonces, toda cita de autor, y con esto termino la clase, puede ser mencionada y transcripta, como les dije recién, si así lo consideran necesario, pero luego con palabras propias se deberá mencionar por qué lo citan, cómo lo incorporan, desde dónde lo traen al tema y qué les ha aportado, qué consideran que les aportó al trabajo de ustedes, ¿sí? Esto a veces duele tener que aclarar estas cosas, pero sí, pasa. Si fue extraído de algún sitio web, dar la dirección, hay que ponerla, nombre del autor, se hace una llamada especial y ya no voy a seguir con esto porque ahora vamos a cómo se cita la bibliografía. Eso es muy técnico, lo tienen en el apunte que se llevan. Les digo, ya para finalizar, que la letra, me olvidaba. Ustedes preguntarán, ¿con qué letra la hacemos? Bueno, la coordinadora decidirá con qué letra. Lo ideal es que sea una letra bonificada, por supuesto. Acá esto va a requerir un trabajo extra del equipo, porque, muchos están trabajando en forma virtual, entonces van a tener que ensamblar de alguna manera, cosa que les va a venir muy bien para la carrera, porque lograr hacer una monografía, ensamblar y poder sacarla como tienen que hacerlo, con una misma letra, con los apartados y con todo, va a hablar de que ahí hubo equipo, ¿no? Y bueno, va a estar muy bueno, eso también va a ser de gran aprendizaje. Esas son cuestiones de estilo, me refiero, ¿no? Las cuestiones de estilo, así se denominan, tienen que estar redactadas con claridad y con precisión. Vamos a evitar la ambigüedad y la polisemia, nuestros términos serán claros y en lo posible teniendo en cuenta también este vocabulario que algunos le dicen especial del psicólogo social. Considero, ya finalizando la clase, que ustedes están lo suficientemente instrumentados para ello. Bueno, les deseo mucha suerte, que hagan un muy lindo trabajo, que se enamoren del tema y que lo disfruten. Bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias.